Hay mucho implicado ahí. Es importante que comprendas que primero tiene que ver, como bien sabes, contigo y que mientras el resultado de su estudio tenga que ver contigo, con cómo represente para ti un resultado u otro, un beneficio o un perjuicio, no puede ser de ayuda porque el primero que necesitarías ayuda en ese caso serías tú. Al determinar que tu valor depende del resultado de otro. Vuelves ahí a estar implicado en el resultado. Por lo tanto, no puede ser de ayuda, porque inevitablemente vas a proyectar esa insuficiencia en él y le vas a exigir, vas a tener una expectativa de que él cumpla un resultado. ¿Cómo le va a llegar eso a él? Como algo turbio y como algo confuso, porque va a percibir el miedo en ti, la ansiedad y también la culpa, porque básicamente lo que le estás diciendo es, hijo, para que yo sea, necesito que tú hagas esto por mí. Y si no lo haces así, yo lo voy a pasar mal. E incluso puede ser que te ataque por no lograrlo. Ese es el mensaje que subyace tras todo ese posicionamiento mental. Entonces, mientras tú estés en esa posición, no es posible que seas de ayuda, porque no sería una ayuda honesta. Ahora, otra cuestión es, ¿en qué tendrías que ayudarle? Porque básicamente estás de acuerdo en que nadie aprende algo que no se siente motivado para aprender. Y el Sí, planteamiento que tendríamos que hacer totalmente. ¿es suficientemente motivante el estudio tal como está organizado ahora mismo para los niños de esta edad? Es decir, un niño de 10, 11, 12 años, por ejemplo, tiene interés en la política. Es un interés natural que debería tener acerca de cómo está constituido el mundo a ese nivel. ¿Tiene eso algún sentido? El conocimiento que se tiene de las características del funcionamiento de la mente son parciales. Se trata de establecer un plan. Y ese plan no siempre es un plan de estudios, quiero decir. Ese plan no siempre es el mejor organizado en base al propio resultado. ¿Cómo es posible que haya tanto fracaso escolar? Es muy importante que tengas esto en cuenta, porque si no vas a dar por hecho que tu hijo debería obtener ciertos resultados a pesar de ser un plan completamente nefasto. Lo cual me recuerda a esta afirmación de Krishnamurti: no es saludable estar perfectamente adaptado a una sociedad profundamente enferma. Te voy a decir qué es lo que hago en mi propio caso, con mi hija. Para empezar, el temario es completamente irrelevante. Completamente irrelevante. No tiene ningún valor. Así que no pongo la atención en si aprende o no aprende lo que es completamente irrelevante. Ahora, lo que sí es importante es cuál sea su actitud con respecto a esa situación que de una u otra forma se ve obligada a vivir. Sabemos aquí que no hay obligación, pero ella misma se ha puesto en esa circunstancia. Podría haber nacido en un país en el cual la enseñanza, por ejemplo, en casa, eh, no, o sea, estuviera normalizada. El hecho es que no es así. Lo único que tiene sentido con respecto a esa situación es ver de qué manera le puede afectar mental y emocionalmente la forma en la que afronte esa situación. ¿Cuál es mi posición, por ejemplo, con respecto a ella? Que el resultado es irrelevante. Que el resultado que obtenga es irrelevante. Lo cual no significa que no se le invite a poner interés y a tener cierta disciplina. ¿Sí? Pero no a cualquier precio, no de cualquier manera. De hecho, ha progresado en algunas cosas, otras no se le dan tan bien, pero lo fundamental aquí, como padres, es no determinar nuestro valor, porque es algo que puede ser una tentación muy jugosa para el ego, no determinar nuestro valor como identidades en función de los resultados de alguien más. O si repite, o si no repite, o si es buena en una materia o buena en otra materia.
Eso es completamente irrelevante. Lo que sí es importante es la marca, el patrón, que afrontar esta situación de manera incorrecta puede generar en su mente y en sus emociones de por vida. De por vida. ¿Qué es entonces lo importante y qué es lo poco relevante? Lo importante es su estado mental y emocional. Lo importante no es un resultado a toda costa, sino la manera en que afronte esta situación. Si se siente o no amada incondicionalmente del resultado. Eso es fundamental. Si esa situación genera algún tipo de conflicto o no con respecto a ella. Si se siente apoyada o no se siente apoyada. Eso es mucho más importante que cualquier temática que se le ocurra al político de turno. Porque el plan cambia cuando cambian los políticos, pero el estado emocional y el estado mental es algo que permanece durante toda la experiencia física y lo que va a determinar y condicionar el resto de situaciones en las que se vea involucrada. Por lo tanto, hay que darle prioridad a lo que realmente la tiene, que es su estado mental y emocional, y no un temario que se le va a olvidar en cuanto cierre el libro o en cuanto pase un año. Eso no es lo importante. Y como hemos dicho, y sobre todo la parte fundamental aquí, nadie aprende aquello que no se siente interesado a aprender. Hay cosas que es importante que aprenda, pero no las va a estudiar seguramente ahí, no las va a aprender ahí. Ahí podrá aprender a pasar de curso, a tener un título, en el caso de que eso se considere importante o relevante, pero las cosas fundamentales no las va a aprender ahí. Por eso es importante no sacrificar esas cosas fundamentales por lo que no es importante. Y esto es una visión amplia que debes tener a la hora de interactuar con él. ¿Quieres que ese vínculo contigo sea consistente, sea confiable para él? ¿Va a poder contar contigo? ¿Qué referencia va a tener de ti y por lo tanto va a tener en su propia vida, en esta situación temporal a la que se ve expuesto? Eso es más importante que todo lo demás. Es la forma en la que se va a relacionar con sus propios hijos. Es la forma en la que se va a relacionar con el resto de la gente también. Por eso hay que saber colocar lo importante en primer lugar y lo prescindible en segundo lugar. Y en este caso, lo importante son los vínculos, es el estado mental, el estado emocional, y lo prescindible es un temario. Ten en cuenta que no va a carecer de nada que realmente sea relevante para él. ¿Qué significa esto? Que, igual que el guión ya está establecido para cada uno de nosotros, las características apropiadas para llevar a cabo nuestra función dentro de ese guión ya han sido otorgadas. Lo cual significa que cuando alguien se ve en una situación que no está alineada con lo que realmente ha venido a hacer aquí, lo reconoce emocionalmente. Y por eso no siente la motivación. Hay niños que se sienten muy motivados por ciertas asignaturas, porque esas asignaturas tienen relación con la función que van a desempeñar aquí. Por eso sus mentes están configuradas de manera que reconozcan esa asignatura como algo importante y entonces es fácil para ellos. Otras no. No estoy diciendo que no se invite a los hijos a esforzarse, a organizarse, pero tiene que tener sentido. Y no podemos desligar ese esfuerzo con el significado que el esfuerzo tiene también para nosotros. Es decir, si aprender algo que no te motiva no funciona, eso es aplicable en todos los casos. Las leyes de la mente funcionan exactamente igual para todos, independientemente del grado de desarrollo. Entonces no es posible disociarnos de esta manera, comprendiendo que no podemos aprender algo que no estamos motivados a aprender y luego pretender que nuestros hijos tienen que comportarse de forma completamente diferente a como hemos aprendido que funcionan las cosas. Porque eso es una forma, como digo, de disociación. Si yo no puedo aprender el curso si no me siento motivado, ¿qué me hace pensar que mi hijo tiene que aprender o va a aprender esto, matemáticas, ciencias, lo que sea, si no se siente motivado?
¿En qué momento pierdo el conocimiento de que esto funciona de esta manera? Es muy importante hacerse ese planteamiento. Y sobre todo, como estás haciendo, ¿por qué lo hago? ¿Qué está detrás de esto? Te sugeriría descargar la tensión de la situación, descargar la situación del resultado, descargar la situación de cuestiones emocionales que él asocie con la situación. Por ejemplo, que no le vais a aceptar, que le vais a juzgar por ello. Todo eso es completamente innecesario de cara al aprendizaje. Imagínate, simplemente en el estudio del curso. Si ya puede resultar complejo de por sí, y hay incluso quienes se sienten confrontados cuando hacemos el cuestionario, ¿te imaginas si además a eso le añadiéramos un juicio, por ejemplo, por mi parte o por parte de los compañeros, a quien no da la respuesta correcta, a quien no ha aprendido lo que podría haber aprendido? Eso no sirve absolutamente para nada de cara al aprendizaje. Nadie va a aprender por miedo. Y lo que parezca aprender no le va a servir para nada porque no va a comprender el verdadero significado o sentido de ese aprendizaje. Eso no es aprender. Eso en todo caso es memorizar y no vale para nada si no está integrado. Entonces, yo te sugeriría descargar toda tensión innecesaria de cara al aprendizaje. Y te darás cuenta de que al final la mente se acaba equilibrando y colocándose naturalmente en el lugar que le corresponde de cara a ese aprendizaje. Y entonces ahí es posible que surja la motivación, al nivel que sea, para aprender lo que tenga que aprender. Pero es que es todo lo que se puede hacer. Únicamente ver cuál es la motivación natural para aprender y en todo caso aprovechar esa motivación natural para llevarla más allá. Pero no se puede propiciar y menos desde una situación de tensión. Entonces, por eso digo, limpia, despeja el camino de esas tensiones, de esas ideas de que puedes ser juzgado por no sacar las notas o porque tú no le consideres suficientemente bueno y con ello te identifiques con ello. Descarga toda esa tensión y verás que entonces su mente se coloca naturalmente. Porque seguramente en alguna parte lo esté pasando mal porque quiera cumplir unas expectativas y sienta culpa y sienta tensión por no hacerlo. Lo único que cabe entonces es evitar los obstáculos que se están interponiendo en su camino para que él encuentre la motivación natural, sea la que sea, con respecto a eso, y en todo caso potenciar lo que veas que surge naturalmente en él y no querer poner algo en él con la finalidad de que obtenga un resultado determinado para ti. El problema es importante verlo en su contexto y se compone de varios factores. Primero, como he comentado, nuestros hijos reflejan o representan de alguna manera nuestro estado mental. Así que, independientemente de lo que nos gustaría, porque es muy fácil, si te das cuenta, proyectar las carencias propias en otros para que las suplan a través de su propio desarrollo. Eso es algo muy habitual. Aquello de lo que yo carezco, necesito que mi hijo lo tenga. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero que tendríamos que quitarnos de la cabeza. Eso no va a ocurrir. Nuestros hijos no están aquí para cumplir nuestras expectativas y cuanto antes lo reconozcamos, mucho mejor, porque si no lo vamos a pasar mal. Ahora, Sí. nuestros hijos, como toda relación, están para mostrarnos nuestras carencias. Igual que representan nuestro estado mental, representan nuestras carencias a través de las cuales podemos aprender. El punto en el que está tu hijo en este momento no ha surgido de un día para otro, sino que es el resultado de un camino que con el tiempo se ha ido consolidando. Quizá ahora el tema de los porros de la marihuana pueda ser llamativo, pero no es más que efecto o consecuencia de ese estado mental que se ha ido consolidando con el tiempo. Y que es importante que asumamos, no significa que lo aceptemos y nos desentendamos de ello como, bueno, ya está todo hecho, como es cosa del pasado, no, pero es importante que nos demos cuenta de que si no ha llegado ahí de un día para otro, ¿dónde estábamos nosotros mientras iba hacia ahí? ¿Y cuál era nuestro estado mental mientras eso estaba ocurriendo? Porque si nos sorprende,
un efecto determinado como este que estás comentando, es que nosotros mismos no estábamos ahí presentes. Y ahora la tentación de redimirnos a través de castigar ese efecto que nos resulta chocante o molesto es muy, muy fuerte. Voy a acabar con el problema que no reconozco en mí, pero que reconozco el efecto en el otro para dejar de sentirme mal. Es que eso no funciona de esa manera. Y lo más importante es asumir la responsabilidad. En lugar de pensar ¿qué puedo hacer por mi hijo? ¿O de qué manera puedo evitar estos efectos? Eso, como espejo, debiera llevarnos a la reflexión acerca de dónde hemos estado todo este tiempo para que este sea el resultado. Verás, la ayuda profesional con respecto a los hijos no funciona si los padres no reciben esa ayuda primero, porque al final se trata de un efecto. No podemos desligar el efecto de las causas, y la causa de ese estado mental o emocional de los hijos son directamente los padres. Entendiendo esto no como irresponsabilidad, sino cómo funciona a nivel mental. Entonces, si ahora el hijo recibe ayuda, no estoy diciendo que sea algo negativo, ni mucho menos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es cómo incide directamente o cuáles pueden ser los resultados. Si el hijo recibe ayuda, pero regresa o vive en un entorno disfuncional, esa ayuda no va a funcionar. ¿Estás de acuerdo? No hay espacio para que haya una suficiente consistencia como para que el cambio se integre en esa mente. Otra cosa es que estuviéramos hablando de una persona ya adulta, un hijo adulto, que tuviera su propio entorno. Entonces, claro que se puede resolver. De hecho, todos venimos, o la mayoría, de entornos disfuncionales. Eso no nos condena para siempre. Pero sí hace falta que tomemos conciencia de que el entorno en el que convivamos retroalimenta nuestro estado mental. Entonces, si volvemos todo el tiempo al mismo entorno, ese cambio no se va a poder consolidar. Porque estaría recibiendo una indicación por un lado y luego estaría viendo a sus figuras de referencia de una forma completamente diferente. Así que tal vez incluso pudiera generar resentimiento. En todo caso, lo que puede funcionar si estás buscando ayuda profesional sería una terapia familiar, un tratamiento familiar en el que los tres estuvierais involucrados, no solamente él, porque el problema no es solamente de él.